ejemplo, ¿cuál es el estudio más utilizado para evaluar fracturas? Radiografía. ¿En qué consiste una mamografía? Mamografía, ¿saben qué es el estudio que se hace comprimiendo las glándulas mamarias de la paciente? ¿En qué consiste la mamografía? Emisión de rayos X. Entonces, si nosotros entendemos un estudio, un principio, vamos a ir entendiendo los otros que se van formando a través de estos. Otro ejemplo. El estudio que generalmente utilizamos para evaluar un paciente politraumatizado de cráneo, ¿cuál es? Tomografía, generalmente simple. No hay tiempo de meterle contraste al paciente que es agudo, que está ahí con el lóbulo frontal en la mano. ¿En qué consiste una angiotomografía? Tomografía contrastada para evaluar exclusivamente la vascularización. Entonces, de vuelta, si entendemos los 4 estudios básicos, vamos a entender los otros mucho más específicos que también vamos a ver que se desprenden de esos 4. Y son: ¿podemos usar abreviaciones? Sí podemos. No me vengan a poner en el examen P, Q, R, S, T y solamente ustedes saben lo que significa. No, hay siglas que sí podemos utilizar, como por ejemplo, en vez de escribir tomografía axial computarizada, escribimos TAC. ¿Qué tal? Y en serio nosotros tenemos así. Después tenemos radiografías. Tenemos resonancia magnética y tenemos ecografías. Podemos ver colores en los estudios, podemos ver colores. Hay un estudio maravilloso que se llama PET-scan, que es una tomografía por emisión de positrones. Se mete una sustancia súper especial y podemos evaluar nódulos calientes, rojo, naranja, amarillo, en el espectro de esos colores. Tenemos el estudio que se llama ecodoppler, que es una ecografía donde se aprieta un botoncito y mide la velocidad de flujo vascular. Entonces vemos azul, vena, y rojo, arteria. Podemos ver colores, pero generalmente jugamos con la gama del negro, del gris y del blanco. Buenos días. Y le ponemos nombres a esos colores porque tenemos que aprender a describir lo que vemos. Y como todo se ve del mismo color, entonces tenemos que diferenciar el mismo color en los diferentes estudios. Y tenemos lo siguiente: negro, gris y blanco. Negro, gris y blanco. Negro, gris y blanco. Negro, gris y blanco. Son estudios diferentes, por eso llevan nombres diferentes. La tomografía emite radiación X, sí, al igual que la radiografía. O sea, no todo el mundo se puede hacer este estudio. Si nosotros sabemos que el estudio emite radiación y sabemos que la radiación ingresa hasta lo más profundo de nuestros gemas de ADN, por ejemplo, ¿quién no podría hacerse a mansalva? Por supuesto, riesgo-beneficio. No, sí, los pacientes que tienen neoplasia sí pueden hacerse tomografía. De hecho, el gol estándar es con contraste, por ejemplo. Embarazadas. Estamos formando una vida, gracias
Estamos formando una vida donde la proliferación celular es a esta velocidad. Imagínense meterle radiación X a un cuerpo que se está formando y que tiene un catabolismo impresionante. Algo se va a alterar sí o sí. Los otros estudios. Resonancia magnética. ¿Cuál es el principio de la formación de imagen de la resonancia magnética? Estos dos son por emisión de rayos X y este resonancia magnética. Ondas electromagnéticas, claro, es como un imán. Es un imán gigante, en pocas palabras. Si nosotros entendemos que la resonancia no emite radiación, una embarazada puede hacerse una resonancia. Pero ¿quién no? Pacientes con marcapaso. Imagínense meterle a un paciente con marcapaso. Barbaridad. O produce un choque ahí de onda, una interrupción y el paciente... O se vio, se escuchó y casos, justamente uno en Brasil que me llamó mucho la atención, fue que un familiar le acompañó a su paciente a hacerse una resonancia y el familiar tenía un arma de fuego en el bolsillo, se encendió el equipo resonado y ¡puf! Se disparó el arma. No recuerdo quién fue el que falleció, el portador o el paciente, pero falleció uno. Es un magneto gigante el resonador. Prótesis, pacientes con prótesis no pueden entrar. Nosotros a nuestros pacientes, hablo desde mi experiencia, pacientes con tumores de partes blandas, hueso, músculo. La resonancia magnética es el gol estándar para partes blandas. Lo primero que preguntamos es, señor, ¿usted tiene algún clavo, algún tornillo, alguna bala en el cuerpo que no fue extraída? Porque ustedes saben que no todos los proyectiles de armas de fuego pueden extraerse. Es lo primero que preguntamos al paciente a quien le pedimos resonancia magnética. No, se confía. Total, el imaginólogo, el técnico, cuando es con contraste, cuando es resonancia, cuando es un estudio, hace firmar un consentimiento. Entonces, ecografía. Ecografía es el estudio más inocuo. De hecho, que si la embarazada se puede hacer 80.000 veces una ecografía, es porque es el estudio más noble que existe. Emite sonido, ondas sonoras. Ese es el principio de formación de imagen de la ecografía. Ondas sonoras, sonido. Al chocar con las estructuras, el sonido produce imágenes. Por eso es eco. Eco viene de sonido y grafía es el sonido dibujando, ecografía. Pero todos los estudios, por más de que tengan diferentes formas de formar imágenes, valga la redundancia, generalmente vemos los mismos colores: negro, blanco, gris, negro, blanco, gris, a menos que metamos contraste. ¿Cuáles son los estudios en los cuales podemos meter contraste? Tomografía, radiografía, resonancia magnética. Eco no sirve de nada un estudio contrastado en ecografía porque va a ser una cosa así luminosa que no vamos a poder ver, pero tenemos un arma poderosísima que es el Doppler. En la ecografía no metemos contraste, pero utilizamos el flujo, la velocidad de flujo, que es el Doppler. El contraste, señores, se puede meter por todos los orificios que ustedes conozcan del cuerpo, excepto, todavía no vi, creo que todavía no se inventó un estudio contrastado por fosas nasales y por conducto auditivo. Después, vagina sí, orificio cervical, el óseo también, uretra masculina, femenina también, oral, rectal, endovenoso. Tienen nombres diferentes. Transparieto hepática se hace metiendo contraste a través de la pared abdominal también. Tienen nombres diferentes.
los estudios contrastados por vías diferentes. Por ejemplo, una radiografía de abdomen. Cuando metemos contraste rectal, se llama colon por enema. Una radiografía de tórax. Cuando metemos contraste vía oral y en el momento de la deglución sacamos una radiografía de tórax, se llama esofagograma. No se llama radiografía contrastada de tórax. Cuando metemos de forma transparieto-hepática, justamente se llama una transparieto-hepática. Está la CEPRE, está el colangio, la colangioresonancia. Dios. Tenemos 9,32 semanas para conocer. La verdad que no me puse a contar cuántos tipos de estudios en imágenes tenemos, pero el abanico de posibilidades que ustedes tienen para evaluar a su paciente es infinito. Esta materia tiene objetivos diferentes. No solamente interpretar una imagen, saber a quién pedirle, en qué momento pedirle, y por supuestísimo entender lo que estoy viendo. Los objetivos de la materia son todos esos. Yo tengo que manejar y dominar las imágenes. Y para eso tenemos que saber hablar. En semiología la exigencia fue diferente a la que voy a tener ahora, porque en imágenes nosotros tenemos que utilizar todos los sentidos. Primero que nada el ojo. El ojo tiene que llevar al cerebro, como sea. El cerebro tiene que sacar por la boca y después llevar a las extremidades, porque ustedes me van a hablar, el examen final es oral. Me van a tener que describir y decir que esta es una radiografía postero-anterior de tórax, donde observamos 10 parrillas costales posteriores, observamos 8 anteriores, la cúpula diafragmática está un poco más ascendida del lado derecho que del lado izquierdo porque tenemos la presencia de una imagen radiopaca que es el hígado. Vemos la sombra cardíaca, no se dice corazón, se dice sombra cardíaca, que es más prominente del lado izquierdo, donde vemos el ventrículo izquierdo, y del lado derecho vemos la aurícula derecha. Vemos un botón aórtico que en este caso no es tan prominente, pero en los pacientes hipertensos el botón aórtico es de este tamaño, por ejemplo. En este caso no es prominente. Vemos una columna de aire traqueal. No decimos tráquea. Los cartílagos no se ven en radiografía. Ese es un principio que tenemos que saber. Si pedimos radiografía es porque queremos ver dos cosas: hueso o aire. Si pedimos radiografía de tórax es porque queremos ver pulmón, algunos que otros huesitos del pulmón. Si pedimos radiografía de abdomen es porque queremos ver aire intestinal, ya sea que el aire esté adentro en una obstrucción o esté afuera en una perforación. De esa manera, cuando yo miro, el ojo lleva a mi cerebro lleva para que yo pueda hablar. Y los parciales son escritos. Entonces, ojo, cerebro, cerebro, mano. Todo eso que yo acabo de decir tenemos que ser capaces de escribir. Y para ello tenemos que conocer terminologías. Todo lo blanco que ustedes ven es porque tiene alguna carga. Es porque está calcificado, es porque tiene alguna carga que absorbió radiación. Lo blanco en radiografía se dice radio opaco. Entonces, de ahora en más, cuando ustedes quieran referirse a la sombra cardíaca, me van a decir, se observa una imagen radio opaca en la región central del tórax. Cuando quieran hablar de los pulmones, que son negros, porque no están cargados, porque tienen aire, y la radiación, pum, atravesó el paciente y quemó la placa. Ustedes saben que en el aparato de radiografía hay un espacio donde se meten las láminas, donde se llama chasis. Esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá.
Y todo lo que es negro es porque fue atravesado por la radiación y quemó la placa. Y todo lo que es blanco es porque quedó y fue absorbido por el paciente. Esto, por ejemplo, es una mamografía, ¿sí? Es una radiografía de las glándulas mamarias. Lo negro y lo gris se dice radio lúcido. Entonces, esto vamos a tirar. Ustedes son testigos que estoy tirando porque si no se le va a dar a todos los otros docentes de vuelta. Bueno, cuando quieran hablar de los pulmones, esto es una placa normal, señores. Hoy vamos a dar generalidades y tórax normal, porque a partir de la clase que viene vienen patologías. Tórax nos lleva aproximadamente 5 semanas desarrollar, porque las patologías de tórax son infinitas. Entonces, cuando quieran hablar del pulmón, me van a decir, se observa de vértice a base una radiolucidez, qué sé yo, homogénea. Porque cuando quieran decir que hay una patología, me van a decir, el pulmón se observa radiolúcido, excepto en el vértice superior derecho, donde observamos una opacidad redondeada. ¿Qué sé yo? Y el paciente tiene un cáncer de pulmón, por ejemplo, en el vértice derecho. Entonces, ¿cómo se dice blanco en radiografía? Radio opaco. Negro, radiolúcido. Y verdad que se ve un color intermedio. Se ve, ¿dónde se ve? Acá, el cuello. Vamos a agarrar esta luz. Esta luz. ¿Verdad que se ve acá en cuello? Un intermedio, no es blanco y tampoco es este negro. Es gris. Pero el gris también se dice radiolúcido. Solamente que ustedes me van a jugar con más radiolúcido, menos radiolúcido, más opaco, menos opaco, cuando vean cosas muy blancas o no tan blancas, o cuando vean cosas negras o cosas grises, porque también lo gris se dice radiolúcido. Ese gris es la densidad de partes blandas, músculo, grasa. Entonces, lo que está calcificado, lo que tiene mucha carga, se ve blanco. Lo que no está cargado en lo absoluto, como los pulmones, porque tiene aire y ambiente, en teoría, al hacer esto, no estoy aspirando metales, creo yo que nadie aspira metales, entonces van a verse negros los pulmones. Partes blandas, músculo, grasa, cartílago, se ve gris, así como la región del cuello que ustedes están viendo allá. A partir de ahora ustedes me tienen que saber identificar esas estructuras. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué músculo es este? ¿Qué músculo es ese? Este que es tan lindo en los muchachos que se van al gimnasio. Dorsal ancho, claro. Por ejemplo, ¿qué es esto? Bien radiolúcido que está acá en el medio. Tráquea, columna de aire traqueal. Lo que nosotros vemos es el aire que atraviesa la tráquea. ¿Alguien ve cartílagos? ¿Alguien ve los anillos traqueales? No, porque no se ve. Porque en una radiografía cartílago no se ve. ¿Qué es lo que se ve acá muy marcado? Son imágenes que se van superponiendo. Entonces, lo que nosotros vemos en el centro le vamos a llamar línea media. En la línea media tenemos la conjunción del esternón. Más arriba tenemos la tráquea, esófago, tenemos columna vertebral, el callado de la aorta descendente. Son todas estructuras que se ven en el centro. Por ejemplo, vengan chicos, ustedes tres, un ratito. Vamos a hacer un ejemplo. Isabela. ¿Ustedes pueden ver la camisa de Murilo?
Si es que hacen así, probablemente. Pero si es que está así de frente, pueden ver la cabeza de Murilo, los que están acá, las chicas que están acá. Esta es una incidencia AP, por ejemplo. Cuando los rayos vienen de adelante para atrás. Nadie ve eso. Si yo pongo el equipo de atrás, les pongo a toditos ustedes acá atrás y emito los rayos acá, ¿van a ver el guardapolvo de la doctora? Tampoco, porque es una incidencia postero-anterior. Ella es el esternón, él es la tráquea y Murilo es la columna vertebral. Todo eso se llama línea media. Ahora, si yo hago esto, ahí sí se les ve a cada uno, ¿verdad? Esa es una incidencia lateral. Donde sí las estructuras se ven por separado. Entonces, ¿qué otra cosa yo tengo que saber? Que depende de lo que yo quiera ver, le voy a pedir en una incidencia lateral derecha, lateral izquierda, AP o PA. Tenemos oblicuo en pie. ¿De qué me sirve pedir, por ejemplo, una, qué sé yo, lateral de pie? ¿Y dónde va a estar mi dedo chiquito? Nadie va a ver mi dedo chiquito. Entonces se pide una oblicua. Mano. ¿Sirve de algo pedir una lateral de mano? ¿Qué voy a ver? Mi meñique. Como mucho. Y así una escalerita. Tic, 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 tic. Se pide oblicua en mano. ¿Entienden? Eso también tenemos que aprender. Gracias, chicos. Por el principio de la superposición de imágenes, tenemos que saber incidencias que son importantísimas. Y a medida que vamos viendo las diferentes patologías, cuando lleguemos a fractura, vamos a ver que para mano es oblicua, para pie también. Cadera es AP. ¿De qué me sirve pedir una lateral de cadera? ¿Qué voy a ver? ¿Qué me importa a mí si el paciente tiene glúteo o no? ¿Qué me importa? No, yo quiero ver en una cadera, ¿qué quiero ver? Los huesos ilíacos, la cresta ilíaca, quiero ver la sínfisis del pubis, entonces pido una AP, punto. Lateral no pido para cadera, por ejemplo. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Ustedes me avisan si es que no estamos entendiendo. ¿Qué más? ¿Qué pasó acá? ¿Qué significa que las películas están poco expuestas? ¿Qué pasa cuando una placa se ve blanca, blanca? Ocurre. Esto nosotros de repente no podemos controlar porque nosotros no le decimos al técnico, mándale tanto de radiación. No esto, ni esto, justito de esto irradiar así, y ya está. No, eso es la máquina o ya viene programada o es mismo el técnico el que programa. Cuando una placa está poco expuesta, poca radiación, quiere decir que el paciente llevó todo y no fue atravesado nada a la placa, por eso no se ve nada. Fíjense cuando se ve todo negro. Bueno, hay alguna, en este caso, ¿qué pasa si yo le pido una radiografía de tórax a mi paciente porque tuvo un choque, moto con moto, y al paciente está así, y ustedes le piden que inspire profundo y no puede inspirar? Sospechan en fractura costal. ¿Les va a servir para contar costillas o ver fractura en las costillas? Ni media costilla se ve. Apenas se ve el arquito que produce la costilla. Esta placa, si bien el paciente puede ser enfisematoso, puede tener una patología que se llama enfisema pulmonar, pero igual se ven las costillas. Acá no. ¿Por qué? Porque al paciente pobrecito le quisieron curar la fractura con radiación, le quemaron hasta los pecados y la placa fue totalmente negra. ¿Entienden? Esas cosas se controlan. Nosotros médicos no pedimos la cantidad de radiación que queremos. Eso o la máquina ya viene programada o se programa ahí en el momento, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué tenemos que entender? Que esto no sirve. No sirve para la finalidad que yo quiero. Si quiero ver corazón, bueno, quizás. Que de hecho no voy a pedir una placa para ver corazón, pero ya que tengo la placa puedo mirar corazón. Ahí me va a servir para ver corazón, pero no costillas.
ustedes tienen que saber cuándo sirve una placa y cuándo no sirve una placa, ¿sí? Tórax. Por supuesto yo tengo que ver los vértices del pulmón y tengo que ver una estructura que justo acá no se ve. Acá. Esta me gusta más. ¿Qué son? Todos vemos estos extremos que tiene acá la placa. Eso se llama seno costofrénico. Seno costofrénico por el diafragma. El seno costofrénico se tiene que ver en su totalidad. Lo ideal es que se vea así. Un poco de lo que es la sombra hepática y bueno, lo que son el estómago y el bazo de las vísceras abdominales. Porque del seno costofrénico a las tres últimas cervicales, vértebras cervicales, tenemos que ver. ¿Por qué? Porque mi columna de aire traqueal, si yo no la veo, si mi placa viene desde acá recién, ¿cómo yo voy a saber si mi columna de aire traqueal está desviada? Se desvía en derrame pleural, se desvía en atelectasia, se desvía en neumotórax. Y mi diagnóstico se basa en dónde está mi columna de aire traqueal para que yo diga, a la pucha, a este paciente rápido vamos a ponerle un tubo porque tiene un neumotórax. O no, le hacemos inflar su globito porque es una atelectasia del lóbulo superior derecho que no tiene mucha repercusión clínica. El diagnóstico se hace dependiendo dónde está esta columna de aire traqueal que nosotros vemos así. Ustedes ven esta radiolucidez de acá, ¿verdad? Que no es tan negra como el pulmón. ¿Por qué? Porque detrás tenemos la columna vertebral. Entonces, no es demasiado negra, pero vemos que hay aire. Si esto está acá, por ejemplo, y todo esto vemos blanco, es un derrame pleural masivo. Que hay tanta cantidad de líquido en el pulmón que ¡fum! Está mandando el corazón, la tráquea, todo está mandando al otro lado. En cambio, si vemos la tráquea de este lado, pero vemos un puño de pulmón acá y vemos todo negro el resto, es neumotórax hipertensivo, que ocurre cuando se le intuba al paciente y no se controla, no se regula la máquina y se manda tanta presión y justo el paciente tenía una bulla enfisematosa en el pulmón y explota la pleura y ¿cuántas veces ya llegamos a escuchar de barotrauma? Barotrauma es la perforación de la pleura por exceso de cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Entonces, si mi radiografía no abarca mis tres últimas cervicales, yo no voy a ver mi columna de aire traqueal. Y no es una placa que me sirva, no me sirve esa placa. Si mi placa viene hasta acá, no voy a ver derrame pleural de 200, 300, 350 cc, que ya es un valor bastante importante. Nadie tiene en su pulmón 300 cc, una botella de gaseosa. Nadie tiene en su pulmón eso. Pero no voy a ver si mi placa no me abarca mis senos costofrénicos. Senos costofrénicos es este triangulito que está acá y este triangulito que está acá. Los dos triangulitos, acá y acá, chicos, fundamental para diagnosticar derrame pleural. Incipiente, no masivo, obviamente. Entonces ustedes tienen que saber decir, ¿será que me pueden repetir la placa, por favor? Porque realmente no veo lo que tengo que ver. Pero para eso ustedes tienen que conocer lo que tienen que ver, ¿sí? Esta es una incidencia lateral, por ejemplo. En una incidencia lateral, esto se usa mucho para complementar el estudio de un paciente enfisematoso, de un paciente tabaquista que tiene POC, donde vemos ese tórax en tonel así que parece un barril tremendo.
Utilizamos también para ver derrame pleural en el seno costofrénico posterior, que es lo que está ahí marcado, lo que les marqué. Utilizamos para complementar una incidencia lateral para una atelectasia segmentaria, que son chiquititas. Cuando no tenemos un atacar, que vamos a aprender lo que es un atacar también, que es una tomografía solo y exclusivamente para el pulmón. ¿Qué más? Vamos a aprender a ver una incidencia lateral derecha versus una incidencia lateral izquierda, porque se ven cosas diferentes, algunas que otras cosas diferentes. Mediastino. ¿Saben lo que es el mediastino? ¿Escucharon ya lo que era alguna vez mediastino? Mediastino es un espacio virtual ocupado por órganos. En el mediastino, ¿qué tenemos? El corazón, esófago, tráquea. Ahí está el mediastino. El mediastino es un espacio virtual ocupado por estructuras. Con la lateral de tórax podemos ver el mediastino anterior, medio y posterior, que es la división del mediastino inferior, por ejemplo. Cosa que en una incidencia anterior no se ve. Vamos a aprender a evaluar eso. Y les quiero mostrar podemos medir si el corazón está aumentado de tamaño, sí. Es una medición totalmente indirecta, porque para eso pedimos ecocardio. Les quiero mostrar lo siguiente. Vamos con esto y después vamos con los otros tipos de estudio. Esto y unas 4 o 5 cosas más es todo lo que tenemos que aprender a mirar en tórax. Chicos, anatomía. Mi entendimiento de anatomía es básico y fundamental para interpretar imágenes. Si yo no entendí muy bien anatomía, este es el momento de sentarse de vuelta y meterle a los libros, sacarle el polvito y estudiar de vuelta. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que el diafragma derecho es más alto que el izquierdo. ¿Por qué? Porque está el hígado. Pero que existen parálisis diafragmáticas que me sobrelevan mucho más mi diafragma. Pero eso ya no es normal. Pero yo tengo que saber lo que es normal, por ejemplo. Tengo que saber que existe un botón aórtico, botón pulmonar, que no se ve todo el corazón. Chicos, el corazón no es así. No es así. Lastimosamente, nosotros vamos a ver una bolsa de papa. Así es el corazón que nosotros vamos a ver. Una bolsa de papa parece. Donde vemos 2 cavidades. Acá está todo muy dibujadito. Esto es maravilloso, pero normalmente vemos 2 cavidades. Ventrículo y aurícula. Punto. La cardiomegalia. El derrame pericárdico. Nosotros ya podemos hacer una aproximación diagnóstica. ¿Con radiografía? Sí. Y vamos a ver también cardiomegalia y derrame pericárdico, por cómo se deforma la estructura cardíaca. Estómago. ¿Qué pasa si la cámara gástrica está de este lado? Situs inversus. ¿Tengo tomografías con situs inversus? Claro que tengo. Pero si yo sé que mi estómago está, ¿de qué lado está? El fondo gástrico, ¿de qué lado está? Izquierdo. Yo sé que ver una lucidez, acuérdense, hiperlucidez, hiperlúcido, negro, debajo de la sombra cardíaca es normal. Pero si yo veo mi sombra cardíaca acá y mi estómago acá, bueno, el paciente tiene una variante anatómica. ¿Qué pasa si yo veo mi sombra gástrica, gástrico acá, pero veo mi ventrículo izquierdo acá? Destrocardia. Yo tengo que saber parámetros anatómicos, sí o sí, señores. Sí o sí tengo que saber. Y tengo que saber que tanto la radiografía, la tomografía, son estudios que se ven en espejo.
O sea, todos estamos sentados de esta forma. ¿Qué mano es esta? La derecha. Pero si yo pongo la placa de mi paciente así, mi mano derecha coincide con ¿qué parte del paciente? Izquierdo. Y son preguntas básicas. El parcial 1 se basa en la patología. ¿En dónde se encuentra la patología? Yo les voy a mostrar, qué sé yo, una caverna tuberculosa acá. Y hay gente que después de 5 o 4 semanas, cuando llega el parcial, que todavía no me reconoce que este es el pulmón izquierdo y que este es el derecho. Acuérdense, imagen en espejo. Este es el pulmón derecho. ¿Por qué? Y porque el corazón está de este lado y el estómago está de este lado. Yo sé que este es derecho por eso. Perdón, izquierdo. Imagen en espejo, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco de anatomía. ¿Qué hueso es este? Escápula. ¿Qué hueso es este? Clavícula. ¿Qué clavícula? Izquierda. Acuérdense. En imágenes es fundamental decir derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque si el derrame pleural masivo está del lado izquierdo y yo le meto el tubo del lado derecho porque, uy, me confundí de pulmón, imagínense lo que es. Testículos equivocados se sacaron, señores. Se han sacado testículos equivocados por mala interpretación imagenológica. Y no radiografía, nadie se hace una radiografía testicular, ecografía. ¿Qué testículo es? Y qué... No, para eso tenemos que entender lo que estamos viendo. ¿Qué pasó hace poco? Y el doctor probablemente me dé la razón. Hace poco, yo también estoy con los chicos de taller 9 en el hospital, ahí evaluando directamente paciente, imagen, paciente, imagen, paciente, imagen. Y es algo súper interactivo porque ellos terminan la recorrida y me traen sus carpetas. Entonces nosotros analizamos paciente por paciente, analizamos los casos súper interesantes, las imágenes. Y una de las alumnas vino con una radiografía. ¡Doctora! ¡Citos inversus! ¡Destrocardia! Los dos en un paciente. Es súper raro ver. Se ve, sí, yo tengo una paciente que tiene destrocardia y citos inversus. Y ella vino emocionadísima porque justo le tocó un paciente así. Y yo miré la placa. La placa, ustedes tienen que saber que tiene nombre, tiene apellido, tiene fecha, tiene todo escrito. Puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en cualquier parte. Pero tiene información, hora, día, hay algunos que tienen dirección, hospital, qué sé yo. Y tenía un tubo pleural el paciente. Yo miro así. Y todo estaba del otro lado, ¿cierto? El corazón estaba del lado derecho, la sombra gástrica estaba del lado derecho y el tubo estaba ahí. Y el nombre estaba acá. O sea que la placa así, si uno miraba, estaba aparentemente bien. Pero qué raro. Sí, se ve los dos al mismo tiempo, pero es una malformación muy rara. Le dije a la paciente, doctora, ¿vos le viste a tu paciente? No, doctora, solamente la placa me mostraron. Anda a ver dónde tiene su tubo tu paciente, doctora. Porque este tubo está donde está el corazón, porque estaba donde estaba el corazón, pero estaba del lado derecho. Anda a ver dónde tiene su tubo. Y después vino así. Está del lado izquierdo, doctora. Se puso mal el nombre del paciente. Se dio vuelta la placa y se puso mal. El título de la placa se puso mal. O sea, yo me iba a ir a... Yo no, ¿verdad? Pero la doctora probablemente se iba a ir a decirle al paciente, señor, usted tiene su corazón del otro lado. Porque estaba tan emocionada ella que justo le tocó una destrocardia y un citus inversus. Que no, el tubo estaba del lado izquierdo. Entiéndase, el corazón estaba en su lugar, el estómago estaba en su lugar. Era el nombre el que se... Entonces, chicos, son cosas básicas que tenemos que entender, comprender, para no emocionarnos de balde. Emocionémonos con cosas reales, ¿verdad? Porque existe, sí existe, pero es muy, muy, muy raro ver esas cosas. Ahora les quiero mostrar lo siguiente. Si radio opaco era blanco en radiografía, ¿cómo se va a decir blanco
en tomografía. Blanco en tomografía se dice hiperdenso. Negro y gris, hipodenso. Negro y gris, hipodenso. Y así mismo como en la radiografía vamos a jugar. Más hipodenso, menos hipodenso, más hiperdenso. Vamos a ver tórax, porque hoy nos toca tórax. Vamos a ver un tórax normal. Bueno, justito es una paciente con un poco de sobrepeso. Fíjense cómo prácticamente no se ve ese ascenso del diafragma, porque probablemente el contenido abdominal esté empujando todo el contenido torácico para arriba, pero este se considera un tórax normal. Fíjense el corazón, cómo parece el corazón que está un poquito, porque los pacientes que tienen la caja torácica muy pequeña, o ya sea mucha compresión por las vísceras o por la grasa abdominal, el corazón parece más elongado, entonces impresiona también una cardiomegalia falsa. Hay pacientes en donde sí podemos tener en cuenta la radiografía para ver el corazón, como son los normolíneos, los que tienen una distribución torácica y de miembros inferiores distribuida. En los brevilíneos, en los pacientes con enanismo, no podemos utilizar, porque el corazón va a aparecer así, más elongado de lo normal, porque el tórax es chiquito. En los pacientes que son longilíneos, en los que tienen el síndrome de Marfan, por ejemplo, o los que tienen el gigantismo, tampoco, porque el corazón va a aparecer una cosa así lineal, de tan elongado que está el tórax, y va a aparecer un corazón en gota de un paciente enfisematoso. Entonces, hay pacientes y pacientes para poder evaluar su corazón, por ejemplo, en una placa. Fíjense la densidad de la glándula mamaria. No es un blanco intenso, porque es partes blandas, es gris. Fíjense la grasa que tiene en la región tóraco-abdominal la paciente. Radiografía, ¿se entendió? Tráquea o columna de aire traqueal. Todos vemos la columna de aire traqueal. Todos ven, todos saben lo que es hoy, ahora mismo, una columna de aire traqueal. ¿Está normal? No. ¿A dónde? ¿Hacia qué lado? ¿Verdad que sí? Pero la paciente no tiene ninguna atelectasia, ningún derrame pleural, no tiene neumotórax, pero evidentemente el botón aórtico es el que está empujando, comprimiendo, desviando la columna de aire traqueal hacia el lado opuesto. Nosotros tenemos que aprender a identificar, y vamos a aprender, que este pulmón no tiene patologías, pero evidentemente el botón aórtico de la paciente sí está haciendo que se desvíe un poco la tráquea. Que vemos en pacientes hipertensos, descompensados, ¿sí? A la derecha. Yo dije a la izquierda. No, a la derecha. Acá está nuestra columna de aire traqueal. Ahí está. Está desviadita hacia el lado derecho, ¿sí? Tomo. La tomografía es una reconstrucción de imágenes, señores. ¿Ustedes vieron alguna vez un aparato de tomografía? Que es una cosa redonda donde el paciente entra y sale, entra y sale. El aparato gira 360 grados alrededor del paciente y va emitiendo rayos, emite rayos. Esta placa tiene 119 fotos. 119, vamos a llamarle fotos, ¿verdad? Que cuando yo muevo mi cursor,
se va reconstruyendo la imagen. Y vemos como si estuviésemos escaneando el paciente de arriba para abajo. Los cortes de la tomografía pueden ser de 5 milímetros. Creo que el menor corte es de 5 o de 3. Un ATACAR creo que es de 3. Creo que es un estudio, el ATACAR es un estudio súper específico para los pulmones. Entonces, de 5 milímetros, cada 5 milímetros va produciendo una imagen diferente el tomógrafo. Quiere decir que son imágenes tan precisas de lo que queremos ver que cada 5 milímetros estamos viendo una imagen diferente. Y vean, ¿verdad que vemos blanco, blanco, negro y gris? ¿Sí o no? Vamos a quedarnos en tórax. Vamos a irnos aquí. ¿Qué es esto? Esternón. ¿Qué es esto? Yo tengo dos. Derecho. Imagen en espejo. ¿Qué si nos cuesta un poquitito? Miremos la tomografía. Right. ¿Qué es right? Derecho. ¿Qué es left? Izquierdo. Y acá, anterior y posterior, ¿verdad? Aprendamos a utilizar las herramientas de nuestra aplicación. ¿Qué es esto que está acá? Vean qué tiene. El aire se ve negro en una tomografía, al igual que radiolúcido en una radiografía. Entonces, si yo veo algo negro en una tomo, es porque tiene aire. Los pulmones, salud. Los pulmones, la tráquea, esa es la tráquea. Vean el esófago. Vean, por ejemplo, lo que es el estómago. Lo que es el intestino delgado, que tiene un poquitito de aire aquí. O sea, todo lo que yo, vamos a ver, bueno, este es de tórax, pero ustedes están viendo el color negro que yo veo. Anatomía va a ser no va a ser un inconveniente, pero va a ser un desafío, porque tenemos que refrescar anatomía de vuelta, todo de vuelta. Si yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me van a responder? Esto que está acá, ¿qué es? No, la mama es esto. Esta es la glándula mamaria. Pectoral mayor. Claro. ¿Y esto qué es? Pectoral menor. Anatomía, chicos. Anatomía. ¿Esto qué es? Derecho. Húmero derecho. Bien. ¿Esto qué es? Escápula derecha. Bien. ¿Qué es esto? Aorta torácica. Bien. ¿Qué es esto? Vean de dónde viene. Bronquio fuente derecho. Acá está la carina. Justito acá está la carina traqueal. ¿Se acuerdan de lo que era la carina traqueal? Y ahí vean cómo se divide. Y se va para ambos pulmones. Anatomía. ¿Qué es esto? Hígado. Derecho. Hígado derecho, claro. Lóbulo derecho. ¿Qué segmento? La cúpula hepática. Es el segmento 8. Segmento 8. Bueno, ya llegaremos a hígado. ¿Se entienden los colores de una tomo? ¿Se entiende que es una reconstrucción de imágenes? Este paciente se le tomó 119 veces.
y se reconstruyó la imagen para ver esto. Una reconstrucción de imágenes. Una radiografía es esto. Y terminó. Yo no puedo estar subiendo, bajando, no. Ni por más de que haga esto con la placa, es esto lo que tengo. No tengo otra cosa. Es el estudio más básico, pero que mucha información me da. En 2 dimensiones. Solamente largo y ancho. Más no tengo. Ventanas. Ventanas. ¿Se dan cuenta que acá veo todo blanco? Todo blanco, ¿sí o no? Estoy teniendo problemas con mi aplicación porque confié en un ser humano. Pero la semana que viene ya voy a solucionar. O elimino al ser humano o cambio mi computadora. Una de dos. Vamos a ver qué me es más fácil. No es pirata. No es pirata. Bien, se dan cuenta que esta ventana, cada cuadradito que ustedes van a tener que aprender a utilizar su aplicación, señores. Estos, ven ustedes que tenemos cuadraditos diferentes, ¿sí o no? Acá tenemos la radiografía, esta es la radiografía, pero acá tenemos otros 2 cuadraditos de tomografía, ¿sí o no? Esta es una tomografía de tórax, ventana mediastinal se llama. Cuando los colores que yo veo en una ventana de tórax es blanco, gris y negro, se llama ventana mediastinal. Me sirve para ver músculo, me sirve para ver mediastino, me sirve para ver hueso, me sirve para ver derrame pleural. Si yo cambio de ventana, hay que aprender a utilizar los nombres. Ventana, yo me voy a la ventana parenquimatosa de pulmón. ¿Qué les parece que es el objetivo de ver una ventana parenquimatosa de pulmón? Parénquima pulmonar. Por eso, así como ustedes con la cámara enfocan y desenfocan para que desaparezca el foco, el fondo, y solamente se vea el objetivo de la cámara, así mismo es una ventana parenquimatosa. Yo borro todo lo que está alrededor, pintándolo de blanco, y me enfoco en el pulmón. Con una ventana parenquimatosa yo puedo ver vasos sanguíneos. Yo veo todo esto que ustedes ven de blanco, todo esto, que parecen raíces de árboles, todo esto es la vascularización pulmonar. ¿Ustedes pueden ver esa vascularización pulmonar acá? No, porque no está enfocado en pulmón. Esto sí está enfocado en pulmón. Puedo ver los bronquios cuando están patológicos y llamarles bronquiectasia. Alveolos puedo ver cuando están patológicos y le llamo enfisema. La ventana parenquimatosa enfoca parénquima y la ventana mediastinal enfoca todo lo demás excepto parénquima. Pero igual le llamo hiperdenso a lo que es blanco y le llamo hipodenso a lo que es negro. ¿Se entendió hasta ahí? Hoy vamos a ver todo lo que es tórax normal y generalidades de imágenes. Ecografía. Ecografía. Vemos blanco, negro y gris. Blanco, negro y gris. Ya vamos a terminar. Fíjense cómo se coloca el paciente, dónde está el chasis, dónde se pone el film, la placa. Hay algunos lugares donde ya no utilizan más esto y graban las radiografías en discos, en aplicativos, pro naturaleza, pro ambiente, pero anteriormente todo era así.
ecografía. Aquí. Cuando veamos patologías va a ser todo mucho más divertido. Acá está. Encuentra el error. Está un poco borrado el seno costofrénico derecho. Hay un poco de líquido, sí, pero encuentra el error. ¿Está bien puesto el tubo pleural? Está así, parece una cola de chancho. Ese es el error. No es la placa está súper bien. Ese es el error. La cola de chancho ahí que formó el tubo. Por eso, a todos los pacientes que se le pone tubo de drenaje pleural, vía central, al instante determinado del procedimiento, se le tiene que hacer un control radiográfico. Hay tubos pleurales que drenaron aortas. Hay vías centrales que se fueron a la cerebral. Y por supuesto, no pasa nada. Se va de vuelta a quirófano, y se vuelve a poner. Y nadie supo nada de todo. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Pero por eso hay que entender una placa. Por eso hay que hacer una placa después de cada procedimiento. Y tengo que entender que lo que yo veo ahí es un cuerpo extraño, es un tubo pleural que no está bien puesto. Me voy a quirófano, saco, pongo bien y nada. Me purgué mis pecados. ¿Se entiende? Dejarle a un paciente con este tubo, eso es criminal. Dejarle a un paciente con su vía venosa central en la cerebral, eso es criminal. Ay. Bueno. Las radiografías son maravillosas, señores. Ven, qué hermosa radiografía es esta. Las ortopan radiografías que se hacen así, mordiendo ahí un cosito para la denta, son maravillosas. Son radiografías que no vamos a ver específicamente la parte de odontología, pero sí vamos a ver las placas que se hacen para macizo facial también, ¿sí? Acá tenemos una mezcla, Dios, la cantidad de estudios. Esta materia es muy interesante. Esta materia es mucho más dinámica, mucho más práctica que incluso semiología quirúrgica. ¿Qué estudio es este? Resonancia magnética. La resonancia magnética es el gol estándar, chicos, de partes blandas. Yo veo cola de caballo, veo ahí. Meninges, veo. Las circunvoluciones cerebrales, así. Maravilloso, yo puedo seguir la neurona. No, mentira, neurona no puedo ver. Pero la definición que me da una resonancia versus una tomografía es brutalmente diferente. Por eso resonancia es el gol estándar en cráneo, por ejemplo. Cuando yo quiero ver metástasis, cuando yo quiero controlar un ACV isquémico, cuando quiero controlar un ACV hemorrágico, resonancia magnética. Quiero ver músculo, ya sea por una, ¿cómo es que se llama? Desgarre o qué sé yo muscular que le pasan a los futbolistas. Resonancia. Resonancia. O ecografía de partes blandas puede ser en algunos casos. Hueso. Resonancia magnética. Y ya que estamos, lo blanco en resonancia magnética. Hiper intenso. No es hiperdenso. No es radiopaco. Es hiperintenso. Lo negro y lo gris es hipointenso. Justamente, hipointenso. ¿Sí? Todo lo que ustedes vean. Y en resonancia tenemos también ventanas. T1, T2, donde los colores se invierten. Resonancia es un poco complejo de entender. Al igual que ecografía. Ecografía necesitamos mucha imaginación. Pero todo lo blanco en resonancia, ¿cómo se llama? Hiperintenso. Todo lo negro, hipointenso.
hipointenso al igual que lo gris. Hipointenso, ¿sí? ¿Qué estudio es este? ¿Quién da más? El doctor dice tomografía. Resonancia. Este estudio. Este estudio. ¿Se le parece a este? No. Vean. Vean cómo acá yo veo piel y tejido celular subcutáneo. Este es el rollito que tenemos acá atrás. Esto que está acá. Vean cómo se ve la grasa, cómo se ve. Blanca se ve la grasa en este estudio. Vean cómo se ve la grasa. Esta es la grasa que tenemos acá en este estudio. ¿Se ve de la misma forma? Entonces no es el mismo estudio. Partamos de ahí, no es el mismo estudio. Cuando la grasa la vemos no muy bien delimitada, o sea, no vemos capa por capa, estamos viendo una tomografía. La tomografía es un estudio que emite radiación, que se ve bien, pero no con la definición de partes blandas con la cual vemos una resonancia magnética. Esta es una resonancia y esta es una tomografía. Ambas esta con contraste por lo menos renal. Y vean lo que es el cerebro. El cerebelo, el tronco. Mire lo que es la médula. ¿Qué lóbulo es este? Occipital. Este, frontal. Este, parietal. ¿Y este qué es? Cerebelo. La resonancia es maravillosa. ¿Qué estudio es este? Fuerte, así con convicción. Tomografía. ¿Qué órgano es este? Vaso. ¿Qué órgano es este? Hígado. ¿Qué es esto? Aire. Nosotros sabemos que en tomografía el aire se ve negro. ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Qué órgano? Pulmón derecho. Lóbulo inferior derecho. Perfecto. ¿Qué va a hacer este? Claro, esófago. ¿Y qué va a hacer esto? Aorta. Cuando la aorta se ve del mismo color que la columna vertebral, es porque tiene contraste en nuestro estudio. De lo contrario, la aorta se ve del mismo color que el músculo. Cuando la aorta se ve hiperdensa, es porque tiene contraste. Cuando la aorta se ve hipodensa, es porque no tiene contraste el estudio, ¿sí? Esa es una ecografía, señores. Ahí hay que tener imaginación. Hay órganos que se ven maravillosos y que jamás nunca van a poder confundir un riñón con un hígado, por ejemplo. O con un útero, peor. Yo les voy a enseñar a ver órganos en una ecografía. Primero hay que ver órganos en una ecografía para poder entender que el órgano tiene una patología. No es difícil, pero se necesita mucha imaginación. También vemos colores, claro. Blanco, negro, gris, son colores. ¿Cómo se dice blanco en una ecografía? Hiperecoico. Hiperecoico. Negro. Si la imagen es negra, es porque no absorbió sonido. Cuando la imagen es blanca, es porque absorbió mucho sonido. Entonces, si es negro, es porque no absorbió sonido. Entonces va a ser anecoico. Nosotros sabemos que el prefijo a es para decir sin en medicina, ¿verdad?
anencefálico, ¿qué significa? Hay unos cuantos anencefálicos por esta vida. Entonces, si yo digo, ese es un anencefálico, ustedes tienen que entender que yo estoy ofendiendo al paciente. O no al paciente, al, qué sé yo, al que me jugó la computadora, es un anencefálico. Bueno, gris. Hipoecoico. Entonces, mismos colores, estudios diferentes, nombres diferentes. Si nosotros estamos viendo una ecografía, ustedes no me pueden decir yo veo una estructura hiperdensa. No, porque me están describiendo algo blanco que ven en qué estudio. En tomografía. Si ustedes me quieren decir que en el ovario, doctora, en tu ovario derecho yo estoy viendo una imagen anecoica, y bueno, probablemente que yo tenga. ¿Qué se ve negro en una ecografía? Líquido. Lo negro en ecografía son los líquidos. En el resto, aire. Líquido en una tomografía se ve blanco. O sea, si yo les digo, vea una estructura radiolúcida en tórax, probablemente me esté refiriendo a ¿qué? Aire. Si yo les digo que veo una estructura radiolúcida en el tejido celular subcutáneo, probablemente ¿qué patología tenga mi paciente? Aire entre la grasa. Enfisema subcutáneo. En cambio, si yo les digo, veo una estructura anecoica en vejiga, ¿qué es? ¿Qué es? En vejiga. Orina. Claro. Si yo les digo, veo una estructura hipodensa en el lóbulo frontal. ¿Hipodenso qué es? En tomografía, ¿qué es hipodenso? ¿Qué color era? Negro. Y si yo veo una cosa hipodensa en el lóbulo frontal, veo algo negro. Puede ser aire, un hemocéfalo, puede ser una isquemia, un ACV isquémico, puede ser un absceso cerebral. O sea, si yo les digo veo una estructura radio-opaca en pleura derecha, borrando el seno costofrénico, ¿qué va a hacer? Derrame pleural. En cambio, si yo quiero en una ecografía pleural describir un derrame, voy a decir veo una estructura anecoica en la pleura. Una misma cosa, líquido, se ve de colores diferentes dependiendo del estudio que yo esté observando. El líquido es el ejemplo perfecto de los diferentes colores que tenemos en los diferentes estudios. Y así, casi así va a ser el juego de palabras entre patologías y diagnósticos del parcial. Es un pequeño trabalenguas, tipo 3 trigas, tragantones, tragantines, se tragantan. Bueno, así es, hiperdenso, radiolúcido, radiopaco, ecogénico, anecogénico. Pero si nosotros nos sentamos a leer el libro desde hoy, súper fácil va a fluir la clase. Pero desde hoy, no antes del examen, porque si no se les van a encimar, es mucho. Eso sí, imágenes es muy largo. Es largo. Pero no es difícil. ¿Se entendió eso? Una cosa se entendió. Ahora, se aprendió. Ahí aprenderemos en la casa. Pero ¿se entendió? ¿Hay alguien que no entendió? ¿El que faltó hoy? ¿Se entendió, sí o no? Bien. Eso era lo que les quería mostrar hoy, señores. La clase que viene ya vamos a ver patología. Voy a llamar un rato a la lista, ¿sí?